Bueno, seguimos adelante el Modo País. Interesante entrevista ahora. Está con nosotros el doctor Julio Pontet, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur. Obviamente vamos a hablar de la gripe y vamos a tratar de sacarnos absolutamente todas las dudas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Un gusto estar acá. Bueno, lo primero, decíamos hoy en el comienzo del programa, hay varios soldados caídos a lo largo de las diferentes empresas, compañeros, y eso se da por la gripe. Y el nivel de contagio, de alguna manera, con quienes no van a trabajar, trata de frenarse. ¿Eso ustedes lo están visualizando así? Sí, totalmente. Es una de las consecuencias negativas de este problema, que es el ausentismo laboral en todos los niveles, incluso al nivel de los trabajadores de la salud. Eso genera nuevamente una sobrecarga del sistema asistencial, porque en un momento donde hay mayor trabajo, digamos, mayor demanda asistencial, hay menos personal para poder llevarlo adelante. Doctor, que eso está bien que sea así, ¿no? Si yo tengo síntomas, no tengo que ir a trabajar para frenar el contagio. Si tenés síntomas, primero corresponde una consulta médica, que no es urgente, pero corresponde. Y es correcto que si es una gripe hay que quedarse en la casa. Eso favorece la recuperación propia y evita la transmisión del virus a los demás, ¿no? ¿Por qué estaríamos teniendo un ratio de vacunación tan bajo? ¿Qué es lo que ustedes analizan? Bueno, hay un concepto epidemiológico que se puede definir como fatiga vacunal. Yo creo que Uruguay tiene, quizás por primera vez, una fatiga vacunal. ¿Qué es eso? Es la disminución de la percepción de la necesidad de vacunarse o el desestímulo por vacunarse, y eso tiene varios factores. Uno, la repetición de la insistencia con la vacuna en los últimos 3 años, como todos sabemos, por otro virus, pero que eso termina generando cierto cansancio en la gente, es una reacción humana. Otro es la baja percepción de riesgo de la propia enfermedad, o sea, de este virus en particular, el influenza, el de la gripe, que es una enfermedad conocida, no es una enfermedad nueva o desconocida como era el COVID. Entonces no genera la incertidumbre que muchas veces nos mueve a los seres humanos a tomar decisiones y a seguir las recomendaciones. Acá no hay incertidumbre, supuestamente, porque la gripe es una vieja conocida, y eso hace pensar y hace reflotar varios mitos, por ejemplo, que la gripe no es nada o que es una enfermedad banal, cuando en realidad, si vamos a los datos objetivos, en todos los inviernos tenemos muchos fallecidos, muchos ausentismos por la misma, que se resienten las actividades laborales. Empiezan con una gripe, el cuadro se agrava. Claro, la forma en que puede terminar en una forma grave, digamos, fallecido o no, puede ser esquemáticamente 3 formas. Por el propio virus que afecte los pulmones y que dé lo que llama una neumonitis, la persona tiene una falla respiratoria. Puede ser por otras infecciones acompañantes, porque al tener la infección viral favorece que aparezcan otros virus, el propio COVID, por ejemplo, o el VRS en los niños, o bacterias, y por descompensación de enfermedades crónicas, que sería en tercer lugar, para personas ya previamente frágiles, ¿no? Tienen una enfermedad pulmonar crónica o una cardiopatía, y el virus es como la gota que derrama el vaso, que puede determinar una descompensación o un mal resultado por la enfermedad, pero estuvo el virus ahí contribuyendo como gatillo, ¿no? Qué dato el que ustedes dieron, ¿verdad? Podrían llegar a fallecer 500 personas a lo largo del año cuando se llega a una influenza grave. Cuéntenos cómo vienen, cómo llegan a esta información, a estos datos, cuántos son de importantes para nuestro país este dato que a nosotros nos hiela, ¿no? Verlo y decir, no estamos hablando de algo menor. Sí, en realidad, objetivamente, no es algo raro ni algo nuevo eso. Ahí está el tema que es no tenemos conocer ni los idea, datos. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si vamos a años previos, están informadas 1.200, 1.300 fallecidos por infecciones pulmonares a nivel invernal. El tema es que muchos de esos eran, digamos, sin germen conocido, por decirlo de una manera.
Y ahora, en parte, hemos mejorado mucho las técnicas diagnósticas. Entonces, también es cierto que hace 5, 6 años, 10 años, había muchos fallecidos por infecciones pulmonares que no se llegaba al diagnóstico final. Hoy hay técnicas de biología molecular que identifican qué es y qué tipo de virus es, incluso con test rápidos que en un ratito sabemos cuál es. Se hila más fino. Exactamente, hay mayor detección. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando lo comparamos con otros países que tienen una capacidad diagnóstica ya refinada, digamos, de años previos, como Estados Unidos y la información del CDC de los Estados Unidos, y lo llevamos a la escala nuestra, es lo que ya fue dicho previamente, hablaríamos entre 200 y 700 fallecidos por influenza este año, lo cual es un rango muy amplio, pero el rango se va para arriba si nos vacunamos poco y va a ser a un mínimo de valor negativo si nos vacunamos mucho. Doctor, el nivel de vacunación es muy bajo. Le pregunto puntualmente, ¿esta vacuna contra la gripe me puede salvar la vida? Absolutamente. No solamente, capaz que en particular a ti, si sos sano y joven como sos, puede llegar a evitar evitarte síntomas, evitarte mucha fiebre, evitar estar muchos días en cama, pero puedes salvarle la vida a otro a quien tú le vas a transmitir el virus si te enfermas. Y mire lo que le voy a preguntar, le voy a poner un ejemplo que nos pasó acá a nosotros. En el corte anterior le dije a Rosario, me vacuné el viernes contra la gripe. Me dolió un poco el brazo y me preguntó, ¿tuviste algún síntoma? No, no tuve ninguno, me dolía el brazo nada más. Y ella me dijo, yo voy a esperar a que venga Diego, nuestro compañero de licencia, por si me da algo, porque está, no sé si es cierto, está instalado como que si te vacunás te podés engripar. Como una gripe fuerte, ese temor está. ¿Eso es así? ¿Es un mito? Bueno, ese es uno de los mitos incluidos en esa bolsa conceptual que es la fatiga pandémica, la fatiga por vacuna, perdón. A ver, cuando la vacuna es a virus inactivado, digamos, entre comillas, virus muerto. O sea, no hay forma de que eso te dé síntomas similares o que te dé una gripe, ese virus de la vacuna. Eso por un lado. Por otro lado, el efecto de la vacuna es que genera un estímulo inmunológico a partir del cual tus defensas empiezan a ser reales después de 2 semanas de vacunado. Entonces, si tú te vacunas hoy y mañana, pasado, traspasado, estás expuesto al virus, capaz que te engripas y no le diste tiempo a la vacuna a realmente tener una defensa inmunológica. Esos 15 días son un intervalo en que la vacuna todavía no es eficiente. O sea que en esos 15 días debemos tener mucho cuidado como si no nos hubiéramos vacunado. Exacto. No estamos especialmente propensos. Porque bueno, nos ha pasado más de uno, a mí no me pasó una vez de enfermarme enseguida. O lo otro también, no aumenta el riesgo. Capaz que justo me vacuno hoy y me engripo, pero si no me hubiese vacunado me iba a engripar igual porque ya estaba a punto de caer. Sí, totalmente. O sea, que no tiene nada que ver con la vacuna. Porque a veces nosotros decimos, me acabo de vacunar y me agarré una gripe tremenda. Nos lo está diciendo la productora que le pasó a ella especialmente. Expliquemos quiénes son las poblaciones más vulnerables y que tenemos que priorizar, si bien quedó claro, ¿no?, que a todos nos viene bien y no habría efectos secundarios. Eso por un lado, y lo otro, ¿quiénes son las poblaciones prioritarias? Primer concepto de hábito, que como todo lo saludable que ustedes lo han venido manejando, la salud, las conductas que tienen mayor impacto sobre la salud son las que se generan como hábitos en todos los ámbitos, ¿no?, en la alimentación, etcétera. Y el hábito más saludable en este punto que estamos hablando es la vacunación anual. O sea, cada temporada que viene la vacuna de la gripe, lo ideal es que tengamos la costumbre de anualmente integrarlo a nuestra condición de salud. Eso por un lado. Pero también es cierto que algunos se favorecen más que otros. ¿Cuáles se favorecen más? Los que tienen más riesgo. Son los extremos de la vida, mayores de 65 años, menores de 5 años. Todos se pueden vacunar, mayores de 6 meses en general. Y los que tienen, o los otros más favorecidos, son los que tienen enfermedades previas, respiratorias, cardíacas, diabéticos, enfermedades que ya deprimen la inmunidad por sí mismas, ¿no? Enfermedades infecciosas crónicas,
como el SIDA, cualquier enfermedades oncológicas que la persona está recibiendo quimioterapia o tratamientos que deprimen la inmunidad, esos son los más favorecidos. Embarazadas, ¿ah? Obviamente el beneficio real de vacunarse es mayor en esos grupos, ¿no? Claro, el personal de la salud sin duda. Personal de la salud por la exposición y por la posibilidad de que uno le transmita al paciente también. Claro, ¿qué pasa con los maestros, por ejemplo? Maestros, profesores que también están en grupos de clase. Claro, son grupos de mayor exposición, igual que los que trabajan, por ejemplo, en la CLPEM, en los centros de estadía prolongada de ancianos, que vos tenés ahí siempre la interacción entre humanos es mayor que el promedio y por lo tanto los riesgos son mayores, ¿no? Bien, doctor, en el final, antes de pedirlo, le quiero preguntar, ¿le ganamos al COVID? ¿Le ganamos? ¿Ya podemos decir que triunfamos? Bueno, el COVID pasó a una fase endémica. El tema es que COVID no desapareció. Entonces se mantiene una recomendación, sobre todo en mayores de 50 años, de vacunarse. Y de hecho la recomendación es ahora vacunarse contra la gripe y contra el COVID a los mayores de 50 años, en el mismo acto, en el mismo lugar. Nosotros seguimos recibiendo... ¿Qué vacuna hay contra el COVID hoy? Hoy hay una vacuna contra el COVID que está actualizada, que incluye la variante más prevalente de Omicron, que circulando. La circulación de COVID es baja, pero nosotros estamos teniendo, para darte una idea práctica, siempre 1 o 2 pacientes en las terapias intensivas, algún COVID hay. Obviamente en cuentagotas, digamos, pero no desapareció. No desapareció. Te hago otra bien cortita también al final, yéndonos. Además de lo que es vacunación, ¿qué otro tipo de conductas debemos tener en este momento? Bueno, y alimentación también, si hay algo que nos refuerce las defensas. Si tenemos síntomas, lo ideal es quedarse en su casa. Si por alguna razón tenemos que salir igual e interactuar con los demás, ir a un transporte público, lo que sea, y tenemos tos o estornudos y empezamos con síntomas, tenemos que usar un tapaboca, porque es la forma de proteger a los demás. Esa fue una cosa que aprendimos en la pandemia y muchos nos olvidamos. ¿Cómo se transmite el virus? Se transmite por vía respiratoria, con la tos, con los estornudos y también sobre superficies inertes. Si yo estornudo ahora o toso, voy a dejar contaminada esta zona y si no se limpia y no me lavo las manos, eso se llama fomites, una superficie inerte que transmite microorganismos. En los fomites voy a transmitir, porque eso queda hasta incluso más de 12 horas, el virus queda ahí. Entonces, si no se limpia, y el tema de la higiene en general y el lavado de manos también importa, ¿no? Bien, y ahí, por ejemplo, con alcohol, ¿le soluciona el problema? Sí. Así que el alcohol es... El alcohol gel y el tapaboca, no en la intensidad que lo usamos en la pandemia, pero en situaciones específicas podemos seguir haciendo deporte, hay que salir abrigado, en la alimentación la vitamina C no es un mito, es real, como rápidamente, así como serían ayuda, para prevenir. Son cosas que ayudan. No es un mito lo de la vitamina C. Bien. Julio Pontet, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente lo invitamos más adelante para seguir conversando de algún otro tema. Ha sido muy amable. A las órdenes.